Nos resulta grato, como siempre, dar la más cordial bienvenida a la audiencia de la 103.9 que nos acompaña en Diálogos con Valor, el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Vamos a compartir reflexiones en esta próxima media hora con un invitado amigo que ya ha estado con nosotros alguna vez o varias veces y hemos disfrutado su compañía. Decía el sociólogo Max Weber, al terminar la Primera Guerra Mundial, citamos: en un científico la vanidad es inadmisible porque le quita espíritu autocrítico. En un político es regla de juego. El político se postura como dirigente porque es vanidoso. Esto lo decía Weber. Para José Nun, un legendario político argentino y politólogo que proviene de la centroizquierda y que fue secretario de Cultura del presidente Kirchner durante algún tiempo, hay dos pecados mortales de la política y los políticos: falta de objetividad y de responsabilidad. Hay cuestiones difíciles de descifrar en la política argentina, tanto que confunde a propios y a extraños. ¿Qué es el peronismo, por ejemplo? ¿Cómo definirlo? Perón, Menem, Kirchner, Scioli, ¿son iguales, parecidos o completamente distintos? Los ciudadanos debemos comprender que nos enfrentamos a una dialéctica entendida como la relación entre opuestos, que no podremos eludir si aspiramos a construir una democracia con mayor intensidad. Nos aguarda un camino con antagónicos senderos: la autopista hacia el compromiso o la barrosa huella que consolida la sumisión. El compromiso implica una vehemente participación en la cosa pública, que por naturaleza es de todos. La sumisión conduce a la pasividad de observar lo que sucede y aceptar con resignación y comodidad las consecuencias de las cuales luego nos quejamos con frecuencia. Nos ataca también un virus extraño como comunidad: el culto al olvido y al todo pasa y todo sigue. Los hechos más escalofriantes nos conmueven un corto tiempo y luego la cotidianidad sigue campante. Es verdad, la vida no se puede detener, pero tampoco puede avanzar dejando atrás una insoportable carga de dolor y frustración. ¿Dónde comienza la perversidad? ¿En los ciudadanos? Posiblemente sí, en buena medida. No obstante, la mayor responsabilidad por la irresponsabilidad recae sobre quienes tienen la encomienda de conducir los destinos del país y velar por el funcionamiento a pleno de sus instituciones. Como se ha dicho durante las últimas semanas, meses, quizás más tiempo todavía, el sistema electoral argentino, una herramienta fundamental de la democracia, es un espanto que nos avergüenza. Nuestro país no merece el escarnio internacional por algo que remite al primitivismo más rotundo. En síntesis, pretender que las cosas cambien sin el compromiso ciudadano no es posible si no se convierte en una utopía. ¿eh? Es decir, tenemos que abandonar la vaguedad de que sin compromiso los resultados van a cambiar. Hoy tenemos, como decíamos, como invitada a un muy apreciado amigo, dirigente social, con militancia política, consultora internacional, además socio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Nos referimos a Álvaro Herrero, a quien ya le damos una cordial bienvenida una vez más a Diálogos con Valor. Gracias, Álvaro, por acompañarnos. No, muchas gracias a vos por la invitación, como siempre es un placer. Los políticos son, vos los conocés bien, los conocemos bien, los políticos son vanidosos y por lo tanto importan menos los resultados de su gestión que su egoísmo. Yo creo que los políticos ciertamente son vanidosos, como bien lo mencionaba Max Weber, y en alguna medida un poco de vanidad se necesita para ser político, ¿no? Si no, uno no llega. Se necesita la exposición, se necesita llamar la atención. Yo creo que el problema, algo que de lo que decís, que me resuena en lo que está pasando hoy, son los políticos que son autorreferentes, es decir, Claro, que se preocupan por sus problemas y no por los problemas de la gente, ¿no? está muy bien. En los últimos años hemos visto mucho esto, desde el gobierno sobre todo y de otros ámbitos de la administración pública, dirigentes políticos que se preocupan en dar batallas por temas que son estrictamente personales, diferencias personales o por motivos de conveniencia personal, pero no se están mirando ni ocupando de los problemas reales de la gente. Eso es una muy buena reflexión. En esta etapa en la que todo parece valer, eh, ¿por qué te parece que los políticos finalmente se deciden a incursionar en la política? Hay una cuestión, bueno, la vanidad, el poder, el dinero, la figuración. Me parece como que el bien común a veces no está tan en las prioridades, ¿no? Y debiera ser el punto central por el cual
a mí me conmueve la política o me conmueve el servicio. Sí, creo que Argentina tiene una evolución cultural, histórica, donde la participación política por momentos ha estado atada a compromisos vocacionales, a las ganas de reformar cosas, de cambiar la realidad, y por momentos eso se ha ido perdiendo y quienes incurren en la política es para hacer negocios, para tener un buen pasar, para tener protagonismo, pero no necesariamente para servir a la comunidad. Y justamente los políticos son nuestros representantes y están allí para ocuparse de problemas, de nuestros problemas generales, ¿no? Uno, cuando el Estado se crea en esta delegación que hacemos a nuestros representantes, a nuestros gobernantes, es por una cuestión de eficiencia, para que no todos tengamos que ocuparnos de la defensa, de la seguridad pública, de la salud, de la educación. Esas deberían ser las metas, las prioridades, las preocupaciones. Creo que el sistema político argentino también tiene un problema de incentivos, ¿no? Una vez que uno entra al sistema, ¿no? Una vez que es legislador, concejal, intendente, diputado, presidente, no hay muchos, las reglas no generan incentivos para que se mantenga ese vínculo que debería existir entre el político y el ciudadano, ¿no? Y eso hace, de nuevo, que los políticos se aíslen, que piensen en su propio bienestar y dejen de lado las metas, prioridades y preocupaciones de la ciudadanía. Y ahí empieza un círculo vicioso muy preocupante, que es que la gente empieza a perder interés por la política y empieza a desconfiar de las instituciones. Llevas un punto muy interesante, Álvaro, que alguna vez lo hemos tratado en privado. El rol de la sociedad civil. Vos venís de una organización, entre otras cosas, y seguís vinculado a organizaciones de la sociedad civil. El rol del ciudadano, el rol pasivo del ciudadano, yo creo que hace peores políticos. Un rol activo del ciudadano contribuiría a ser mejores políticos. Absolutamente, sí, yo coincido con vos. El ciudadano tiene que reclamar. Lo ideal, si viviéramos en un país nórdico en estos momentos, es que cada uno va a trabajar, vuelve a su casa, disfruta con su familia y se tiene que olvidar de la política. En nuestra región, lamentablemente, el ciudadano tiene que reclamar, tiene que exigir, tiene que poner límites, porque de lo contrario, de nuevo, está esta dispersión de intereses de los políticos y se olvidan de los ciudadanos. Un buen ejemplo de esto es lo que pasó en Tucumán con las elecciones, ¿no? Ahí la gente en la calle protestando, sean del partido que sean, sí, pero hubo muchísimas irregularidades, de un lado, de los dos lados, pero esta gran manifestación lo que logró hacer es poner un tema que era solamente atinente a Tucumán en el centro de la agenda política, y hoy se debate nacionalmente que es necesario avanzar con una reforma electoral, que no podemos postergar esto, que no podemos tener este calendario lunático de 10, 15 elecciones por año. Es una locura. Y bueno, hay que pensar en lo que es mejor para la gente y lo que es mejor para el sistema político, no lo que es mejor para los políticos. Entiendo, también. Yendo un poco, haciendo un balance en el diálogo, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno, ¿cuántas cosas estás haciendo ahora? Muchas cosas. Yo sigo muy vinculado con la sociedad civil. Sí. En la actualidad soy presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, desde donde trabajamos, como lo indica su nombre, en promover debates y reformas vinculados a los temas centrales de las políticas públicas en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. También estoy en el Consejo Directivo de Poder Ciudadano, desde donde trabajamos los temas de transparencia electoral, entre otras cosas, y yo estoy muy interesado en los temas que tienen que ver con transparencia y corrupción en general, ¿no? También estoy trabajando como consultor internacional para algunos organismos para los cuales brindo la experiencia que he desarrollado aquí en Argentina y que todavía no puedo volcar bien en el ámbito público. Pero sí me preocupa en el mediano y corto plazo los temas que tienen que ver con transparencia, con corrupción y con los organismos de control, que en los últimos 10, 15 años prácticamente han sido desmantelados, y sin control volvemos a lo mismo, ¿no? La agenda de los políticos se torna personal, hay mucha discrecionalidad y con eso florece la impunidad en todo sentido. Sí, claro que sí. Sobre los organismos de control, ¿te resulta esotérica la posibilidad de que los organismos de control, la sociedad civil, esté representada con fuerza? No, para nada. Me parece que sería una medida sumamente valiosa. Con el paso de los años, yo he tendido a cambiar mi posición sobre algunas cosas, ¿no? Yo siempre pensaba que, por ejemplo, para mejorar el desempeño de los organismos de control hacía falta una reforma legal profunda.
Y en realidad que últimamente tiendo a pensar de que hace falta liderazgos, ¿no? Políticos e institucionales. La Oficina Anticorrupción está prácticamente paralizada desde hace años. Deberíamos cambiar la ley que la regula, pero con simplemente poner una persona idónea, autónoma y que tiene la libertad de trabajar bien, se podrían cambiar muchas cosas. La Defensoría del Pueblo de la Nación es un organismo de la Constitución que está vacante desde hace más de 5 años. Sí. Es el principal organismo de protección de los derechos humanos en nuestro país. Y sin embargo está vacante y, salvo por la iniciativa de algunas ONGs que seguimos poniendo este tema en la agenda, no está en la agenda de los políticos, no está en la agenda de los medios de comunicación, no está en la agenda de la sociedad, ¿no? Entonces, crear canales que un poco ayuden a potenciar o generen sinergias entre las organizaciones de la sociedad civil, que tienen mucha capacidad técnica y mucha experiencia. Por supuesto. Y estos organismos ayudaría a potenciar las labores de control de una manera fenomenal. Pues sabés que hace pocas semanas participamos de la convocatoria que hizo la Cámara Nacional Electoral con las organizaciones de la sociedad civil, donde estaba presente Poder Ciudadano también. Sí. Y estaba la gente de la red Ser Fiscal, cuyo coordinador es miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Y luego nos dirigimos al vicepresidente y al presidente, a Corcuera y a Dalavía. En esa reunión con las organizaciones de la sociedad civil, lo que a mí me llamó la atención, creo que a otros también, es que todo giraba alrededor de cuánto control ponemos sobre los controles que ya existían para con toda la transparencia. Es decir, uno se sentía como que estábamos en medio de una garita, ¿viste?, de fulleros. Sí, sí. Digo, entonces después le escribimos a Corcuera de la Vida y digo, no, acá me parece que acá tendríamos que, además de los controles y demás, aspirar a una especie de cambio cultural, porque no podemos estar legislando sobre la base de que somos una sociedad de tramposos. ¿No te parece a vos que a veces exageramos en el sentido negativo de decir, bueno, vamos por el lado más largo, pero positivo, que es un cambio cultural, que el ciudadano sea responsable, que el ciudadano sepa autocontrolar, se sepa controlar, pero de lo contrario, ¿qué nos queda cuando se acaben los mecanismos de control? Sí, creo que estamos llegando a una situación que es cuasi trágica, ¿no? O tragicómica, donde para garantizar que nuestro derecho al voto sea efectivo y que no sea distorsionado, tenemos que montar prácticamente una estructura paralela al Estado. O sea, quien debe controlar porque las organizaciones sean limpias, transparentes y eficientes es el Estado. Y hemos llegado a un nivel de desconfianza hacia el Estado, merecidamente hay que decirlo, que nos organizamos cada vez que hay elecciones para controlar al Estado. Ya no es para controlar a los partidos políticos. O sea, ya hemos llegado a un límite donde creo que tampoco tenemos la capacidad de montar esa estructura paralela, ¿no? De nuevo, en un país nórdico la gente sale de su trabajo, va a la casa, disfruta con la familia, el fin de semana hace deporte, se distrae. Nosotros tenemos que estar preocupándonos por controlar al Estado, controlar los servicios públicos, controlar las elecciones, reclamar porque no te pagan la jubilación, porque a tu padre o a tu madre el médico... Bueno, esto se torna muy cansador. Y yo creo que, como decías vos, hace falta un cambio cultural. Pues sabés que escuché cosas como poner los GPS en los camiones que llevan las urnas, poner urnas independientes si faltaban boletas, poner cámaras de seguridad cuando se hace el escrutinio. Digo, pero es muy lastimoso. Como sociedad nos estamos autoinculpando, ¿no? Pero esto que decís vos, este concepto de que las ciudadanías de alguna manera se reúne o se congrega para controlar el Estado, es un síntoma tremendamente trágico y cómico a la vez, pero trágico también, ¿no? Sí, yo creo que es necesario en la medida justa, pero los niveles de exigencia que tenemos hoy para con la ciudadanía, producto de los malos procederes del Estado, están distorsionando por completo incluso la función del contralor social. La participación y el control social es muy bueno, es muy positivo, pero no podemos equipararnos al Estado. Absolutamente. ¿Qué te ha desilusionado de la política y los políticos? En general, algo que me impresiona mucho es la falta de profesionalismo que hay en los espacios políticos, ¿no? A mí me parece, volviendo a la vanidad, el político tiene que vender una idea, tiene que vender un proyecto, tiene que venderse a sí mismo,
pero ese producto, ese mensaje que vende, tiene que tener un sustento técnico y programático muy sólido. Absolutamente. ¿No? Y muchas veces he notado que hay muchos discursos y muchos políticos que no tienen un respaldo técnico serio atrás, ¿no? Que no tienen los equipos técnicos que deberían tener, que no tienen los procesos de discusión que derivan en la elaboración de propuestas. Y eso en general me parece preocupante porque es, de nuevo, la política por sí misma, sin un fin que es justamente transformar la realidad en beneficio de la gente. Creo que eso es una de las cosas que más me ha sorprendido, más me ha desilusionado de algunos políticos. ¿Sí? Es muy interesante esto que decís. La pobreza en Argentina ya adquirió un rango estructural, ya casi no se niega esto, ¿no? Lo cual, de hecho, es una demostración muy clara de una falla significativa de la política. Esto lo decía Alfonsín, ¿no? ¿Te acordás antes de morir Sí. que la política tiene una deuda muy importante en lo social? ¿Tu opinión es coincidente con que hay un problema muy grave, que es difícil cualquier solución de futuro para Argentina con un nivel de pobreza de esta magnitud? Sí, sin digamos, con este nivel de pobreza es imposible tener desarrollo, es imposible tener una sociedad que pueda tener alguna oportunidad de movilidad o ascenso social. Yo creo que tenemos un problema serio. Volviendo a lo de la desilusión y conectado con esto, otra cosa que me preocupa de nuestra clase política en general es la falta de grandes acuerdos. Es decir, hay 5 o 6 temas sobre los que debería haber un acuerdo mínimo de hacia dónde vamos. En salud, en educación, en energía, en infraestructura, en medio ambiente. Digamos, y esos acuerdos no están, y todo el tiempo estamos reinventando y recalculando, como dice el GPS. Y eso es una dilapidación de recursos enorme, ¿no? Sí. Entonces, esa falta de preocupación por generar consensos que sean reales. Te doy un ejemplo. Vengo de República Dominicana, digamos que es una isla del Caribe con muchísimos problemas, muchísimas necesidades, y allí sancionaron por ley, con acuerdo de todos los partidos, una estrategia nacional de desarrollo para los próximos 20 años, con metas e indicadores súper específicos que van a ser medidos a través del tiempo, con ayuda de la sociedad civil, por el Estado van a ser medios, pero con ayuda de la sociedad civil, para poder sacar a la República Dominicana de una situación preocupante en la que se encuentra. Hablamos de un país que no tiene ni los recursos humanos, geográficos, económicos que tiene la Argentina. Y Haití al lado. Y Haití al lado con un problema gravísimo. Sí, ¿no? claro. Entonces, en ese sentido, me parece que hay una sensación de que Argentina siempre da menos de lo que puede dar, y eso creo que nos genera frustración a muchos. Vos sabés que es así. Una vez creo que lo comentamos. Ahora, esto del nivel de pobreza ya estructural de esta magnitud, además de poder ser casual, ¿también es clientelar? Creo que es una consecuencia de las políticas clientelares y a su vez refuerza estos vínculos clientelares, ¿no? Es decir, en muchos casos, de nuevo, a los políticos les conviene que haya grupos vulnerables, porque los pueden manipular, porque los pueden usar políticamente. Ahora bien, esto puede terminar destruyendo o erosionando el tejido social. Absolutamente. El año pasado salió un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que era sobre seguridad ciudadana. Era su informe anual regional, ilusión sobre seguridad ciudadana, se llama Seguridad con Rostro Humano. Y tiene una cosa que me pareció increíblemente preocupante. Decían, en muchos países de la región ya hay 3 generaciones de personas que no han visto trabajar a sus padres. Exactamente. ¿No? Y esas personas saben que no pueden entrar al circuito laboral, están afuera del circuito educativo, están sujetos o cautivos por los planes sociales, y empiezan a ver que la única posibilidad de ascenso social es el delito. Y por eso se explican que América Latina se ha convertido en la región más violenta del mundo, que cuando en todas las regiones del mundo los homicidios decaen o se mantienen estables, en América Latina van aumentando. Somos la región más desigual del mundo. Uh-huh. Y esto se explica también. Hay círculos de pobreza que desde el Estado, desde la clase política, desde la clase dirigencial, no se logran romper, que perpetúan esta situación de ser rehenes de los planes sociales, rehenes de los políticos, pero que de a poco empiezan a afectar a toda la sociedad. Porque este fenómeno de la seguridad o de la inseguridad ahora nos afecta a todos. Por supuesto. Recordamos que estamos dialogando con Álvaro Herrero,
A mí me llamó la atención que algunos políticos o algunos dirigentes hayan descubierto no hace mucho que en Argentina hay desnutrición infantil. ¿A vos no te resultó como vergonzante? No, es realmente llamativo, es para escandalizarse, ¿no? No hace falta ir muy lejos del centro de la ciudad de Buenos Aires para encontrar desnutrición infantil, ni hablar cuando uno va a algunas regiones del norte, del noreste y noroeste de la Argentina, donde la situación es realmente dramática. De nuevo, Argentina, te decía que uno siempre, Argentina da esta sensación de desempeño subóptimo, ¿no? Que siempre da menos de lo que puede dar. Cuando miramos los indicadores sociales de Argentina, y estamos parecidos a algunos países europeos, ¿no? Si uno mira los indicadores sociales de Buenos Aires, Claro. es igual a los de Baviera y Barcelona. Ahora, cuando uno mira los indicadores sociales de Formosa, de Chaco, de Misiones, estamos mucho más cerca de los indicadores de Centroamérica o el África subsahariana. Entonces, creo que el hecho de que algunos políticos se escandalicen o digan, pareciera que se sorprendan por lo que está pasando en términos de desnutrición, es realmente prácticamente un insulto, ¿no? Es un A la insulto. inteligencia me refiero. Sí. ¿Qué opinás, o si opinás, que la sociedad civil o la ciudadanía en general mantiene todavía un alto nivel de atonía? Respecto a que... Respecto a involucrarse, por supuesto en lo político, pero también en todo. Es decir, es una sociedad donde nosotros dejamos pasar cualquier infortunio, nos conmueve un rato, no demasiado largo, y después ya no nos sorprende casi nada. Pase lo que pase, no nos sorprende. Cosas que a lo mejor en cualquier otro país sería un escándalo que motivaría por lo menos cambios importantes en dirigentes, en estructuras, en instituciones. Sí, es un buen punto. Yo creo que a veces en Argentina pasan cosas que bordean la tragedia o que son delictuales y el escándalo, como decís vos, la sorpresa, la indignación dura muy poco y no hay grandes cambios políticos. Yo siempre digo que a mí me sorprende que la crisis del 2001 no haya derivado en cambios políticos más profundos. O sea, Sí. prácticamente no hubo un cambio en las reglas de juego, no cambiaron los actores. Hubo por un momento, se reformó la ley de primarias abiertas, que luego se derogó hasta que terminamos con las PASO, pero no hubo grandes cambios de reglas. Y cuando yo miraba lo de Tucumán, las elecciones en Tucumán, escribí una nota diciendo, bueno, esto ha pasado otras veces, estamos indignados, queremos que haya cambios. Bueno, pasará como otras veces que esta indignación duró muy poco y al final no cambió nada. Yo coincido con vos, no estoy seguro dónde está el secreto para encontrar la solución. A veces pienso que a la sociedad civil le exigimos demasiado, o a la gente le exigimos demasiado, ¿no? Que la gente tiene que trabajar, Sí, ocuparse de sus cosas, sobrevivir. y encima le pedimos que controle las elecciones, que proteste y que esté siguiendo de cerca si en la escuela los maestros van a dar clase o no van, si hay comida en el comedor infantil o no. Yo creo que a veces le pedimos mucho y de nuevo, yo creo que habría que repensar. Necesitamos una clase política que se ocupe de los problemas de la gente. Para eso están ahí, para eso se les paga. Solamente que no encontramos los incentivos correctos. Yo viví en Estados Unidos y en Inglaterra mucho tiempo y siempre me llamó la atención que hay dos palabras en inglés. Una es accountability. O sea, accountability, ¿no? sí, es muy importante. La traducción más literal sería rendición de cuentas. Sí, claro. Pero en realidad habla de una relación entre el ciudadano y el representante, donde el ciudadano le puede exigir que rinda cuentas y el representante sabe que tiene la obligación. Eso en la política argentina no existe. ¿No? Tuvimos que inventar una palabra que es rendición de cuentas, que es algo más contable, financiero, ¿no? Pero creo que en Argentina falta un diseño institucional que obligue a los legisladores o que le dé más incentivo a los legisladores y políticos a tener presente que todo lo que hacen está siendo mirado por el grupo de personas que lo votó y que tienen que rendir cuentas, que tienen que portarse bien, tienen que hacer los deberes, ¿no? Y las organizaciones de la sociedad civil tendríamos una mayor responsabilidad en esto de ser más participativas, más demandantes, más propositivas, ¿no te parece? Absolutamente. Quizás no pedirle tanto al ciudadano independiente que tiene que, como decís vos bien, sobrevivir, pero sí hay organizaciones que tendríamos, nos incluimos, ser más activas, ¿no? En esto de exigir, de demandar, de participar, de hacer ese cambio cultural.
Porque acá el problema sigue estando en que, me parece, que los políticos se siguen poniendo en el peldaño superior de la escalera y nosotros los ciudadanos o organizaciones en el peldaño inferior, Absolutamente. cuando realmente tendría que ser exactamente lo contrario, ¿no? Tenemos que estar sí, como mínimo tenemos que estar en un pie de De igualdad con igualdad. ellos y poder tener un trato de igual a igual, tener canales de diálogo que no sean forzados y lograr una interacción sostenida, ¿no? La sociedad civil en Argentina, yo siempre digo, es de las más formadas y más preparadas de América Latina. El talento, los recursos humanos que hay, las cosas que se proponen, el tipo de la calidad de las investigaciones que se hacen y la calidad de las propuestas son realmente excelentes, ¿no? Entonces tenemos una buena base. Sí, y la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, ¿no te parece que tendríamos que ser un poco, con una mirada un poco más de conjunto y menos hegemónica? Mira, la verdad que no lo había pensado así en esos términos antes, pero sí, es un excelente punto. Muchas veces la articulación entre organizaciones de la sociedad civil es muy de nicho. Las organizaciones que trabajan justicia se nuclean, por ejemplo, ahora hay una coalición por la independencia judicial. Por otro lado, encontrás organizaciones que trabajan lo ambiental, pero solamente las del sector, ¿no? O las que trabajan por la corrupción, digamos, por la lucha contra la corrupción y la transparencia. Pero no habría razones que obstaculice una coalición, un trabajo más amplio, ¿no? Porque la independencia de la justicia le preocupa tanto a la Asociación Cristiana de Jóvenes Claro, como a como cualquier. a la convergencia, este grupo de convergencia Por empresarial, supuesto, como a las organizaciones de derechos humanos, muy ¿no? claro. Entonces creo que, bueno, es bueno, de esta charla puede surgir un buen proyecto para llevar adelante en el corto plazo. Bueno, pero vos tuviste un trabajo muy importante en la Asociación por los Derechos Civiles, ¿no? Como Sí, sí, ejecutivo. estuve, La pusiste digamos, en escena. sí, trabajé 9 años allí, 5 como director ejecutivo Lo y recuerdo muy bien. por suerte logramos posicionarla bien Sí, haciendo un sí. trabajo efectivo. Eh, los, los políticos argentinos, voy a empezar por darte mi opinión. Yo creo que tenemos muchos políticos domésticos. ¿A qué llamo domésticos? Alguna vez lo hemos conversado. Políticos que no entienden el mundo. O sea, políticos que no han tenido un diálogo con el mundo. Más allá de que el mundo este nos guste o no nos guste, pero este es el mundo. Estamos acá, Sí, sí. no estamos en otro mundo todavía. Eh, vos tenés una sensación parecida, quizás porque he tenido mucho trabajo internacional y vos exactamente lo mismo. Me doy cuenta la diferencia que existe cuando la persona filtra todo desde una endogamia exagerada Ujú. a cuando empieza a darse cuenta de que somos una parte del mundo, pero no somos el mundo. Sí. No sé cómo lo ves vos. No, coincido con vos, coincido. Creo que en general la mayoría de nuestros políticos, digamos, están mirando la realidad local, se están perdiendo de las articulaciones y digamos, de las interacciones que se da por el mundo tan, digamos, globalizado en el que vivimos y que, de nuevo, muchas veces se pierden las oportunidades que tenemos hoy, por ejemplo, con el uso de la tecnología, con Internet, de saber qué está pasando en todas partes del mundo y solucionar los problemas. Digamos, no tenemos que reinventar la rueda para cada problema que tenemos. Exactamente. ¿No? Hay otros países donde ya lo Sí, solucionaron. Y de nuevo, vuelvo a esto de los equipos técnicos, la falta, ¿no?, de los políticos. Creo que a veces no tienen equipos técnicos porque no están mirando lo que pasa en otros lugares, cómo se solucionaron los problemas en otros países, qué herramientas se encontraron en otras comunidades, sino que están mirando su interés personal, cómo llegar a ser diputado, senador, intendente, y eso les quita un poco la atención de, bueno, dónde están las soluciones para los problemas que le preocupan a la gente. sí. Y finalmente, en este minuto que nos queda, me parece una falta de respeto a la sociedad que los candidatos políticos tengan como norma, los candidatos a las próximas elecciones, a la presidencia, como norma no exponer su plataforma porque eso le quitaría votos. A mí me parece una falta de responsabilidad sin duda, pero además de respeto a la ciudadanía tampoco sin la menor duda. Sí, absolutamente. Y para eso son las campañas electorales, para explicarle a la gente qué va a hacer, cuál es su oferta electoral, Por su supuesto. oferta de gobierno, ¿no? Yo coincido con vos. Yo creo que es un insulto a la sociedad no decir qué es lo que están pensando para cuando sean gobierno. Álvaro, un gustazo como siempre que nos hayas acompañado y como siempre también seguimos en contacto. Mucha suerte en lo tuyo y vos además de ser
una persona representativa de la sociedad civil, sos miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Vos comenzaste en Bahía Blanca, ¿no? Sí, exactamente. En mi Y ahora infancia empecé en en Bahía Blanca. Gracias por acompañarnos. No, gracias a vos, como siempre. Ha sido Álvaro Herrero, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.